decirle un sobrenombre. Algunos son sobrenombres referidos a cuestiones de su peso, el gordo, o el cabezón, o el narigón. Era muy característico de los argentinos poner esos sobrenombres. Algunos le llaman por el nombre de que le llamaban cuando eran chicos, ¿sí? O incluso, a mí me pasa, no sé si está Amelia acá, pero a mí me pasa con Daniel Evans, como Denise le dice el bichi, yo le digo el bichi, y ahí le quedó el bichi. De hecho, lo tengo agendado como el bichi. Ahora, cuando nosotros vemos a Bernabé, tenemos que pensar una cosa. Imagínense la cercanía, la amistad, el tipo de relación que formó Bernabé para que ellos lo llamaran de esta manera. Su nombre quería decir hijo de consolación. Si lo decimos en nuestras palabras, podríamos decir, vos naciste para ser lo que sos. Vos naciste para consolar a otros. Vos naciste para ponerte al lado de otros, para ayudar, para animar, para fortalecer. Para eso es que naciste. Era la forma de decirle a José eso, ¿sí? Y cuando nosotros vemos la vida de José o de Bernabé, vamos a ver que lo caracteriza, o una palabra que lo define, es la palabra misericordia. Él siempre estaba al lado de los demás para ayudarles, para fortalecerlos y animarlos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él se convierte, la persona que Dios utilizó, además de otro llamado Ananías, fue Bernabé. Bernabé se puso al lado de Pablo y lo llevó con los demás apóstoles, lo presentó y realmente Dios lo utilizó, y este hombre fue un hombre lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de búsqueda de satisfacer las necesidades de los demás. Por eso cuando nosotros vemos el texto, encontramos a Bernabé en este contexto. A él se lo relaciona con esa multitud que era de un solo corazón, como dice el versículo 32, y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas sus cosas en común. Y termina diciendo en el versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esa era la realidad de la iglesia del primer tiempo, ¿sí? Cuando la iglesia estaba allí en Jerusalén. Ellos estaban buscando satisfacer las demandas, las necesidades de los demás. Ahora, notemos que hay un fuerte contraste. Por esa razón el Espíritu Santo inspiró al escritor para que pusiera a Bernabé acá y más adelante a Ananías y Zafira. Por esa razón utiliza la palabra pero cierto hombre llamado Ananías. Y ahí encontramos el contraste, ¿no es cierto? El versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y utiliza ahí una palabra, dice versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, pongámonos a pensar un poquito en esta situación. Ananías y Zafira también hicieron lo mismo. Ellos llevaron lo que habían obtenido de la venta de una heredad, de una casa, de un terreno podría ser, y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Pero hay un detalle, es la palabra sustrajo del precio. Y en el versículo 3, el apóstol Pedro también utiliza esa palabra, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La palabra ahí sustraer tiene que ver con hacer algo oculto, ¿sí? Algo de manera clandestina, tomar algo para sí mismo. Ellos estaban haciendo algo de manera oculta,
tratando de ocultar ante los demás lo que realmente estaban haciendo. Sí, ellos estaban ofrendando, sí, ellos estaban dando de lo que ellos tenían. Sin embargo, nos muestra el pasaje que hay un fuerte contraste con Bernabé y los demás discípulos. Ellos, en realidad, lo que hicieron fue ser hipócritas. Ellos se mostraron ante los demás como diciendo, hola, sí, acá les traemos, también nosotros venimos y traemos de lo que tenemos, también nosotros compartimos a los demás, mírennos, obsérvennos, y también queremos llamar la atención. Sin embargo, el texto deja notar que ellos estaban ocultando parte de lo que habían hecho. Ellos podrían haber dicho, bueno, vendimos una heredad, vendimos una casa, ahora queremos compartir una parte para que se satisfagan las necesidades de los demás creyentes. Pero no hay nada de eso en sus palabras. Ellos van y se presentan a los apóstoles, que eran aquellos que eran los líderes de la iglesia, y traen el dinero como diciendo, acá traemos todo. Sin embargo, había alguien a quien no pudieron engañar, y es a Dios, el Espíritu Santo. Allí está Pedro, ¿sí?, que discerniendo el momento, la situación, y a través de la obra poderosa del Espíritu Santo, él pudo notar eso. No había forma de engañarlo, porque él les dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es decir, cuando nosotros vemos estas palabras del apóstol Pedro, hay una confrontación. Es que Pedro estaba viendo lo que realmente estaba sucediendo. Nada de lo que ellos estaban haciendo era real. Ellos estaban mintiendo. Ellos estaban tratando de engañar a Dios. Sin embargo, Dios no puede ser engañado. Ahora, yo había notado acá un versículo, como lo dice en la NBI, el versículo 3 y 4 dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya tentado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Ananías cayó muerto y dice que vino gran temor en los discípulos y él es sepultado. 3 horas después, su esposa, Zafira, muere al igual que su esposo. Y nuevamente nos dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo es que un hombre llega y viene y trae parte de lo que había obtenido de la venta de un terreno y termina muriendo, y no solo él, sino que su esposa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay unas palabras de Pedro diciendo, no se preocupen, está todo bien, tranquilícense, no se preocupen, no tengan miedo? Sin duda, el Señor nos quiere mostrar que sí tenemos que tener miedo. Sí tenemos que temer a Dios. Pedro no intenta calmar la situación. Primero vienen los jóvenes, se llevan a Ananías. Imagínense, no sé, un día estamos en la reunión y los jóvenes tienen que llevarse muerto un matrimonio. Sería bastante traumático, ¿no es cierto?
Luciana se ríe. Pero sí, sería re traumático. Imagínense esa situación. Pedro le dice, lo confronta a Ananías y él muere, cae muerto. Vienen los jóvenes, imagínense, estamos en la reunión de jóvenes. Bueno, los jóvenes la tarea que tienen es llevarse un muerto. Y después, Zafira se tiene que llevar, o sea, tienen que llevar a Zafira, la muerta, ¿sí? Pero Pedro no intenta calmar la situación. Yo sé que, o sea, resulta gracioso porque para nosotros nos parece algo muy lejano, muy distante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un concepto muy distante acerca de quién es Dios. Miren, si hay algo que este pasaje nos va a mostrar, es que la realidad del Espíritu Santo y la presencia de Dios era visible y estaba ahí, estaba presente. Nadie lo podía negar. Nadie podía decir, no, este no fue Dios. ¿Quién fue el que hizo caer al suelo a Ananías y a Zafira? Dios. Dios lo hizo. Un matrimonio en un mismo día muere. ¿Saben? Este texto que estamos leyendo nos hace notar que Dios está presente en su iglesia. Y ellos necesitaban saber esto, porque quizás se habían olvidado en su momento de que la realidad de que Dios había prometido su presencia, de que el Señor Jesús había prometido que vendría el Espíritu Santo y estaría morando con ellos, quizás algunos se la habían olvidado. Y cuando yo leía este pasaje pensaba, ¿qué era lo que la iglesia en el primer siglo tenía que aprender que nosotros también tenemos que aprender? ¿Qué es lo que aquellos primeros cristianos pudieron aprender en su momento a través de esta situación que nosotros también tenemos que aprender para nuestras vidas? Porque ese Dios que estaba en el primer siglo sigue siendo Dios. Las situaciones cambian, los acontecimientos cambian, pero Él sigue siendo el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Lo fue para ellos y lo es también para nosotros. Él no cambia y sigue siendo digno de nuestra adoración y sigue siendo digno de nuestro temor. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es una repetición de lo que ya en Deuteronomio venía diciendo. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 24 dice, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor. Tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ahora, yo quiero que notemos, porque a veces decimos, no, en realidad no es temor, en realidad es reverencia. Pero el texto, lo curioso de este texto es que utiliza la palabra temor y la palabra reverencia. Es decir, que algo de lo que dice acá nosotros tenemos que comprender que por qué utiliza las dos palabras para aplicarlo en nuestras vidas, ¿sí?
Entonces, en primer lugar, el significado de la palabra temor en este pasaje se refiere o se puede ilustrar a una persona que lleva un jarrón muy valioso, de un incalculable valor, a través de una habitación y que siempre lo va a llevar de una manera sumamente cuidadosa y respetuosa. A eso se refiere servir a Dios con temor. Y por otro lado, la palabra reverencia se utiliza, y es interesante, es una palabra que se refiere a los cobardes, aquellos que tienen miedo. Entonces, es como que dijera aquellos que no son capaces de mirar a los ojos a Dios para desafiarlo. Tanto Ananías como Zafira fueron engañados por su pecado y desafiaron a Dios. Nosotros muchas veces no somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. La pregunta sería, ¿sos consciente de la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces, y como veíamos también el sábado pasado, eh, cuántas veces nosotros no somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios, allí en Efesios capítulo 1, dice que habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eh, Sin duda a Dios le importa lo que hacemos, le importa todo lo que nosotros hacemos, le importa lo que pensamos. Miren, este matrimonio murió por el solo hecho de haber mentido. ¿Cuántas veces somos indiferentes al pecado en nuestras vidas? Vivimos nuestras vidas como si Dios no existiera. Este pasaje nos deja ver en claro que Dios es real, que el poder de Dios se estaba manifestando en ese tiempo de una manera extraordinaria, de manera que todos entendiesen que el reino de Dios se había acercado, pero también lo debe ser para nosotros como hijos de Dios. Pareciera que a veces nos olvidamos que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo hoy. Y quizás este matrimonio por un momento se olvidó que Dios estaba con ellos. Y trataron de engañar a los apóstoles, trataron de engañar a los primeros cristianos y trataron de engañar a Dios. Pero había alguien a quien no podían engañar. Es a Dios, el Espíritu Santo. Ahora, algo que deberíamos preguntarnos. ¿Con qué cosas estoy viviendo o a qué cosas le estoy dando lugar en mi vida pensando que Dios no las ve? ¿O cuántas veces lo hemos hecho? Deberíamos considerar pasajes como este, porque a Dios sí le importa lo que hacemos, porque Dios es santo. Y así como Él nos salvó, Él tiene un propósito para nuestras vidas, es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no podemos vivir como nosotros queremos, como se nos antoja.
tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Este matrimonio por un momento se olvidó, y así le fue. Sigue siendo el mismo Dios, para ellos y para nosotros. Yo estaba escuchando por ahí, bueno, a veces por ahí leemos o escuchamos que, que a Dios nos ve y no le importa como lo que hacemos, lo que no hacemos. Sí, a Dios le importa. Debemos considerar nuestras vidas, debemos considerar cómo estamos delante de Dios y vivir conforme a su voluntad. Este pasaje termina diciendo que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Dios seguía manifestando su poder conforme a lo que ellos habían pedido a Dios. Dice en el versículo 29 del capítulo 4, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. Y allí se estaba manifestando el poder de Dios. Esto tiene un propósito, ¿sí? Esto tenía que ver con la fundación de la iglesia y con el comienzo del apostolado, ¿sí? Con el comienzo de la iglesia y con llevar el evangelio. No vamos a ver hoy a qué se refiere las señales y prodigios, pero sí tenía que ver con un momento especial en el que Dios manifestaría su poder y de esta manera estaría mostrando que el mensaje que los apóstoles y los primeros creyentes estaban anunciando era el mensaje de Dios. Ananías y Zafira no consideraron la presencia de Dios en su vida. Debemos considerar para nosotros la presencia de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de tu presencia en nuestras vidas y a vivir conforme a tu voluntad y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios en primer lugar, pero a Agustín por el mensaje y mucho para pensar, ¿no? Porque a veces nos confiamos, como Ananías y Zafira. Escuchaba un mensaje en uno de los viajes que iba a buscar a Norma al trabajo y hablaba del temor a Dios y bien claro decía, el mismo Dios que mandó las plagas a Egipto, una de esas plagas implicaba matar a los primogénitos, el mismo Dios que metió a Jonás en el vientre del pez, el mismo Dios que hizo todas esas cosas que acabamos de escuchar con Ananías y Zafira, el mismo Dios que castigó a tantos hombres, que no tolera el pecado y que es fuego consumidor, sigue siendo el mismo Dios, al que debemos temerle, por supuesto, con el mismo temor, que incluye miedo, pero es el mismo que, como somos sus hijos, nos dice, no temas. El mismo Dios que cuando nos clamamos a Él, como nos ama, nos dice, no temas. Es porque Él está a nuestro favor, pero tenemos que comportarnos como Él quiere y tener en cuenta que Él es tan real como lo era en aquel momento. Él siempre el mismo,
El de la iglesia primitiva es el mismo, el de la iglesia de estos tiempos. El de la iglesia en cuarentena es el mismo Dios, el que tenemos nosotros. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir y solamente quiero darles una noticia más, adelantándome al próximo sábado. Les voy a compartir una imagen para que tengan en cuenta. A la misma hora, en este lugar, el mismo lugar, por Zoom, nos vamos a encontrar en la reunión de jóvenes con un hermano invitado de Córdoba, Juan Santillán. Algunos lo conocemos, ha sido ya de mucha bendición en nuestras vidas. Con el tema No te canses de brillar y basado en la oración de Javes. Pueden ir leyendo la oración de Javes. No te canses de brillar. Sábado próximo, 23 de mayo a las 20 horas, con el hermano invitado de Juan Santillán de Laguna Larga, Córdoba. Bien, agradecemos a Dios este tiempo. Ya oró a Agustín, cerramos la reunión. Van a poder activar los micrófonos, saludarse, pero yo quisiera, aunque sea, escuchar dos voces que hace mucho que no... Ay, uno se me fue. No, están ahí. No les voy a pedir que activen las cámaras si no quieren, pero ahí está. Hay uno que me está escuchando. Vamos, Waldito. Un saludito para los chicos que hace mucho que no te vemos. Aparece en la camarita. Eso, te vemos el jopo nomás. Eso. ¿Cómo andás, Waldo? Un saludito, ¿Cómo algo, están? decinos. ¿Cómo estás y cómo estás en esta cuarentena? Contanos un poco. Yo sé un poco, pero contale a los chicos. Bien, en casa nomás, solo. Me puse la gorra porque no estoy peinado. Si me agarraron un ratito antes me tenía que ir a buscar una remera también porque no tenía remera. Pero bueno, bien. Así que un saludo a todos. Intento de estar como cuando puedo, pero que mi internet no me deja. Hoy me dejó y puedo echarlo bien. Buenísimo. Así Es bueno vernos y saludo a encontrarnos. todos. Buenísimo. Gracias. Y también quería, aunque sea, escuchar la Celeste. Sé que está ahí, aunque se ve todo en negro, pero sabemos que nos está escuchando. Y aunque sea un saludito, Celeste, que nos cuente si estás sola, dónde estás, algo. Eso, activó el micrófono, vamos. Hola Marco. Hola Celeste, ¿cómo estás? Contanos, ¿estás solita? ¿Estás acá en Madrid? ¿Cómo un poquito? Sí, estoy en Madrid, estoy en casa, trabajando a full tuve hoy, me di un baño, me puse a escuchar la reunión y ya me dieron ganas de ir a dormir. Así que, no, bien, gracias a Dios, bien. Buenísimo, Sí, buenísimo. Bueno, es un gusto saber que están ahí, escucharlos, que por ahí no los vemos tan seguidos. Y bueno, creo que no me queda nadie más. Ahí sí pueden saludar. Sí, Carmencita, supuse que estabas de guardia. Hola, buenas noches. Nos quedó definir al final el ganador, ¿no es cierto? Estamos ahí, ¿no? No dice ¿Quiere que Dama. hagamos el desempate? ¿Y quedó el desempate? Sí, porque Valentina me hace trampa. Pobre, vale, no lo pudo ver. Armamos otra película, por si quieren hacer el desempate. Sí, tenemos que definir esta lucha, Mati, vale. A ver quién gana y después nos dan el ranking, quién quedó en segundo, en tercer puesto. Yo propongo que hagan recuento de puntos porque me parece que hubo una cosa medio sospechosa ahí. ¿Sí? El primer ejemplo no lo dimos como válido, porque cuando compartí pantalla se veía. no nos dimos cuenta. Marco escuchó, fue testigo que era una simulación. Está bien. Sí. Doy fe. Perfecto. Bien, a ver. Pero compartí pantalla. Ah, bien, ahora va con pantalla y todo. Por chat.
Esperen. A ver. Ciencia. Ese fue el último. Uy, no les dije cuándo. ¿Están preparados? ¿Listos? Ya. Ah, no puedo ver el chat. Marquitos, avísame quién escribió primero. A ver. Matías fue. Mati. No sé si fue Matías o fueron los dos juntos, mira, pero fueron ellos dos. Los dos juntos me salió a mí. Sí, pues dice, los dos dice a las 9:34, pero figura primero Mati. ¿Verdad? Sí. Bueno, Zoom nos dijo quién fue. Bueno, está bien. Definió Zoom. Acepto mi- Definió Zoom. No te enojes, Valentín. No llores, vale.